Welcome students, this is me, your English teacher Cristian Leiva, ¿cierto? Soy su profesor, les doy la bienvenida para lo que va a ser la unidad 3, unit number 3, and this will be the last unit of this year. Será la última unidad de este año y espero que le pongan mucho empeño, ¿ya? Les voy a recordar de que durante esta unidad vamos a estar retroalimentando las clases de inglés los días viernes, ahí revisen su horario. Y mencionarles también de que en esas clases se va a hacer retroalimentación, se va a hacer la explicación de los contenidos que se van a estar trabajando y también lo que son las evaluaciones, que van a ser dos evaluaciones, van a ser, todas las dudas, consultas o la materia a retroalimentar se va a estar haciendo en esas clases vía Zoom. Mencionar también de que van a haber 5 fechas, no semana continua, sino que cada 2 semanas probablemente, ¿cierto? Revisar los horarios, pero las 5 fechas importantes son esta clase número 1, que es de contenidos, luego una clase número 2, que también es de contenidos, la tercera fecha es la evaluación de esas dos clases grabadas o contenidos, la cuarta fecha es contenido solamente, ¿cierto? Y finalmente la quinta es la evaluación de ese contenido. Entonces todo eso es lo que va a abarcar la unidad 3. Espero que le pongan mucho empeño, yo voy a estar aquí para apoyarlo siempre, ¿cierto? Y con eso vamos a hacer lo que es la retroalimentación de la evaluación anterior, de la unidad 2, ¿ya? De la evaluación final. Así que vamos allá. Esta es la clase de segundo medio A y segundo medio B. Vamos a hacer lo que es la retroalimentación de la unidad 2, de la evaluación final. En el ítem 1 se pedía traducir las oraciones que estaban ahí de inglés a español. ¿Cierto? Recordar que se está trabajando ambos tiempos pasados, pasado simple y pasado perfecto. Y mencionar que el pasado perfecto es el pasado del pasado simple. O sea, de partida tenemos el presente, vamos hacia atrás, hacia el pasado, ¿cierto? Ahí está el pasado simple. Y más atrás de ese pasado, el pasado perfecto. A eso se corresponde lo que es el pasado perfecto. Eh, lo hicieron bien acá en este ítem. A los que sí les quité un punto fue los que tuvieron el error de que no tradujeron el had, ¿cierto? Que es parte del pasado perfecto, que es el auxiliar, ¿cierto? Que significa había realizado tal cosa, ¿cierto? Había estudiado, había vivido, había terminado, había venido, había peleado, etcétera. Estos had no los tradujeron, no los pusieron tal cual había. Entonces, principalmente eso fue lo que les faltó a los que tuvieron ese error, pero todo bastante bien en este ítem. Ítem 2, corregir los errores, ¿cierto? En las siguientes oraciones, ¿cierto? De pasado perfecto y pasado simple. O sea, de aquí ya tenían ejemplos para lo que era trabajar luego, que ustedes crearan sus propias oraciones. En esta oración habían pasado simple y pasado perfecto, ¿cierto? La diferencia es que hay que identificar cuál viene antes que el otro. Los errores podían ser de algún verbo, ¿cierto? Que no estuviera en pasado, estuviera en presente, o no estuviera en pasado simple y estuviera en pasado participio, que es el had más el pasado participio para formar lo que es el pasado perfecto, ¿ya? O a veces había el had más un verbo que era el pasado simple, entonces usted tendría que volverlo al pasado participio, ¿cierto? Que eso es lo que se necesita para formar el pasado perfecto, ¿cierto? Y esos eran los errores principalmente, que no transformaban a lo mejor pensaban de que había un solo error, ¿cierto? Un verbo mal, pero a veces había dos. A veces había uno y a veces había dos. Entonces, si solo se corregía uno, se tenía solamente la mitad del puntaje. Y los que hacían todo bien, ¿cierto? Obtenían el total del puntaje. Ítem 3, ¿cierto? Definir los conceptos que estaban dados en la guía, pero con sus propias palabras en inglés. Aquí no podían tomar lo que era la estructura que yo les había dado, la definición que yo les regalé o les ayudé con, ¿cierto? Y ya que si hacían eso, yo les iba a bajar puntaje. Entonces, con sus propias palabras, definir los conceptos. Application, streaming, social media y barcode. Generalmente lo hicieron bastante bien, pero sí algunos tuvieron error en el primer concepto que era application, que pensaron que era una aplicación o un programa de quizás de un teléfono o de un computador, ¿cierto? Que realiza cierta función. Entonces se confunde ese concepto, pero como está dado de la unidad, ¿cierto? El concepto significa postular, ¿cierto? Una postulación. Una application es una postulación.
Entonces, ojo con eso para que lo recuerden. También significa aplicación, pero en el contexto que estábamos trabajando, en la unidad que se estaba trabajando, era postulación. Ítem 4, ¿cierto? Crear las oraciones en inglés. Esta vez, de los conceptos que se estaban dando, aquí podía ser en cualquier tiempo verbal, así que lo importante era usar bien el concepto. Device, long lasting, society, and positive. Bien trabajados. Acá no tengo observaciones en este ítem. Entonces vamos a pasar al siguiente ítem, ¿cierto? Crear oraciones en pasado simple y pasado perfecto. Acá los que estuvieron y asistieron a la clase Zoom de retroalimentación, les recordé cómo, les recordé que el error principal era de que solo hacían oraciones en un tiempo verbal. Generalmente las hacían en pasado simple, pero la parte del pasado perfecto no la completaban. Así que ahí estaba el error a los que perdieron puntaje en este ítem, que fueron bastantes. En la clase esa retroalimenté y les enseñé cómo aplicar parte a parte, ¿cierto? Hacer la parte del pasado perfecto y del pasado simple, o viceversa, dependiendo del orden. Los verbos que estaban ahí eran draw, forget, study and see. Y usted tenía la elección de utilizar ese verbo, ya sea en la parte de pasado simple o en la de pasado perfecto, o quizá usarlo en ambos, que también puede ser el caso. Algunos lo hicieron así, ¿ya? Pero estoy conforme con este ítem, ya que los que asistieron a las clases Zoom pudieron mejorar esto. Último ítem, una lectura, ¿cierto? I can't imagine life without a computer. Y 5 preguntas al respecto, ¿cierto? Del diálogo. Acá lo hicieron bastante bien. No tengo observaciones, salvo aquellos que no contestaron las preguntas o alguna de ellas, pero están bien respondidas, supieron localizar la información y entender el texto. Jóvenes, esta es la clase para segundo medio, ¿cierto? A y B. La unidad 3, el contenido primero que vamos a trabajar es Reported Speech, que es reportar un discurso o decir lo que alguien más dijo, ¿cierto? La explicación del contenido sería cuando queremos comunicar o informar de lo que otra persona ha dicho, ¿cierto? Hay dos formas de hacerlo. Una es utilizando el estilo directo, que es el que solemos utilizar, o el estilo indirecto, que es el reported speech, ¿cierto? Si queremos informar exactamente lo que la otra persona ha dicho, utilizamos el estilo directo, ¿cierto? Eh, con este estilo lo que la persona ha dicho se coloca entre comillas, ¿ya? Y deberá ser escrito palabra por palabra o verbalizado palabra por palabra, ¿cierto? Ya que estamos citando lo que esa persona dijo. El ejemplo de esto sería I am going to London next week, ¿cierto? She said. Voy a Londres la semana que viene. Ella dijo, ¿cierto? Ella dijo eso. Entonces no cambiamos el mensaje. Otro ejemplo sería do you have a pen I could borrow? He asked. ¿Tienes un bolígrafo que me puedas prestar o que puedas prestarme? Él preguntó. ¿Ya? El estilo indirecto, que es el que vamos a trabajar acá, ¿cierto? Es reported speech. Y a diferencia del estilo, perdón, el estilo indirecto, a diferencia del estilo directo, ¿cierto? No utiliza las comillas, por lo que no precisa ser palabra por palabra. En general, cuando se utiliza el estilo indirecto, el tiempo verbal cambia, ¿cierto? Para esta ocasión solamente utilizaremos oraciones que estén en presente simple para no complicarnos tanto y las reportaremos en pasado simple. Entonces hay que volverlas de presente a pasado, un paso hacia atrás. Ejemplos en direct speech, que es discurso directo, ¿cierto? Presente simple. El siguiente ejemplo es He is American, she said. Entonces, él es americano, ella dijo. ¿Cómo lo reportamos? She said he was American. Ella dijo que él era americano. Él era, entonces, él es americano, el es el verbo principal, pasa a ser fue. Ella dijo que él fue americano o era americano. ¿Ya? Siguiente ejemplo dice, I play with the cat, I said. Entonces, yo juego con el gato, yo dije. Pasa a ser reported speech como I said I played with the cat. Entonces,
Yo dije que yo jugué con el gato. Entonces, yo juego con el gato, el juego pasó a yo jugué con el gato. Entonces, ahí está remarcado en amarillo, ¿cierto? Que los verbos estaban en presente y pasaron a pasado. Ya sean regulares o irregulares, ahí tienen que poner atención solamente. Entonces, si queremos reportar una oración, no nos tenemos que fijar en el emisor de esta, ¿cierto? El primer paso es buscar el emisor. En el primer ejemplo, el emisor es ella o she, ¿cierto? Así que comenzamos nuestra oración reportada con dicho emisor. Entonces, para reportar, comenzamos poniendo ahí nuestro sujeto, nuestro emisor, ¿cierto? She said, tal cual, ella dijo. Luego de esto, ¿cierto? Seguimos con el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? He is American. Él es americano. Entonces, localizamos el verbo que es is y lo cambiamos a tiempo pasado. He was American. Sería como nos queda. Más ejemplos, ¿cierto? I drink ice cream, he said. ¿Cierto? Él bebe helado, él dijo. ¿Cómo nos quedaría? Localizar, ¿qué hay que hacer primero? Localizar el emisor. ¿Quién lo dijo? He said, él lo dijo, ¿cierto? Entonces tomamos eso. He said, lo ponemos al principio. Y luego nuestro mensaje, ¿cierto? I drink ice cream. El verbo es drink. Como está en presente, lo pasamos a pasado. Es irregular, por lo tanto queda de otra forma. Drank, con A. Y el mensaje, el resto del mensaje queda igual. He drank ice cream. He said, he drank ice cream. Otro ejemplo, con un verbo esta vez regular, ¿cierto? Que termina en ed, pasado y pasado participio. Es el siguiente. I love playing Among Us, you said. Entonces, yo amo jugar Among Us. Tú dijiste. Entonces, ¿cómo nos queda? Localizamos el emisor. ¿Quién es el emisor? Tú, porque tú dijiste el mensaje. Entonces, eso es lo que ponemos al principio. You said. Luego el mensaje. Aquí hay que poner atención porque depende de cómo se esté reportando, es como a veces va a cambiar nuestro sujeto, ¿cierto? Como tú eres el que reporta, eres tú quien amaste el juego, ¿cierto? En este caso, como el I pasa a ser la persona que lo reportó. Entonces, yo amo jugar Among Us, love pasa al pasado. You love playing Among Us. Entonces nos queda you said you loved playing Among Us. Al traducir ambas oraciones, ¿cierto? Dice lo siguiente. Yo amo jugar Among Us, tú dijiste. También lo podemos decir como tú dijiste que tú amabas jugar Among Us. Amabas. Entonces pasó love a love. Ha pasado. Datos importantes también, ¿cierto? A veces se utiliza el that, que significa que, cuando lo utilizamos en said that, ¿cierto? Después del said, dijo que tal cosa, ¿cierto? En las frases afirmativas y negativas para introducir, ¿cierto? Lo que ha dicho la persona que da el mensaje, ¿cierto? Es como una introducción. Por otro lado, en las frases que son interrogativas se utiliza el if solo si la pregunta busca una respuesta de sí o no, ¿ya? En vez de utilizar el that en esas preguntas, utilizaríamos el if, cuando la pregunta busca una respuesta sí o no. Por ejemplo, ¿te gusta el chocolate? ¿Do you like chocolate? Yes o no. Esa es una pregunta que busca sí o no. No como una pregunta what's your name, que no busca una respuesta sí o no, sino que busca una respuesta que tú puedas desarrollar cada persona de diferente forma. Ejemplos varios. I am happy to see you, Mary said. Estoy feliz de verte, Mary dijo. ¿Cómo queda? Mary said that, ¿cierto? Mary dijo que she was happy to see you. Entonces, el verbo que era un am pasó a pasado, was, pero poner atención a lo que está destacado en verde, que es el that. Mary dijo que ella fue feliz de verte. Si no ponemos el that, que está en verde ahí, ¿cierto? Está correcto igual, ¿cierto? Que es Mary dijo, ella era feliz de verte. En el inglés no es necesario poner ese que. Mary dijo que. Siguiente ejemplo, que es pregunta, ¿cierto? Are you busy tonight? He asked. ¿Estás ocupada esta noche? Él preguntó. ¿Estás ocupado esta noche? Él preguntó.
Aquí tenemos una respuesta de sí y no, ¿cierto? Por lo tanto, se reemplaza no por el that, sino por el if. He asked if you were busy that night. Entonces, él preguntó si tú estabas ocupado esa noche. Esa noche. ¿Ya? Y finalmente les doy un ejemplo en que no hay pregunta, que es una pregunta, pero no con respuesta sí o no, sino que la que les di en el ejemplo. What is your name? They asked. ¿Cuál es tu nombre? Ellos preguntaron. ¿Cómo nos queda? They asked what was your name. Ellos preguntaron cuál fue tu nombre. Entonces, acá no hay that ni if. ¿Ya? No se pone. Si la pregunta busca una respuesta larga sin el sí o el no, no ponemos ni that ni if. Y esos son los tres casos posibles. Poner atención también que el verbo siempre se pasó a forma en pasado. No siempre el verbo va a ser un verbo to be, puede ser cualquier verbo, pero lo debemos pasar a pasado. Y eso es todo el contenido. Ahora yo les dejo un par de ejercicios, ¿cierto? Dice ahí clarito, ejercicios para practicar contenido. Y destacado en amarillo dice, no serán evaluados ni debes enviarlos. Ya no son evaluadas estas guías. Pero yo sí les dejo acá 5 ejercicios para que practiquen el contenido y así puedan ver si logran reportar bien. Así que las clases de retroalimentación, vamos a ver si lo lograron o no lo lograron, ¿ya? Para ver si captan el contenido o no y así no puedan lleguen a la clase de lo que es la evaluación final sin haber practicado en nada el contenido. Así que les sugiero que lo hagan. La letra A dice, I tried to learn more languages, he said. La B dice, does she do her best at job, he asked. La C, you read so perfect by your age, she said. La D dice, she goes to visit her sister, you said. Y la E dice, he finds the way to home, he said. Entonces, reportar los ejercicios, identificando el emisor, ¿cierto? Poniéndolo al principio. Tal persona dijo o tal persona preguntó. Después nos centramos en el mensaje, buscamos el verbo, ¿cierto? Lo volvemos a pasado. En el caso de las preguntas, ojo con los auxiliares, ¿cierto? Que nos están mostrando si la pregunta está en presente o en pasado, ¿cierto? Y lo volvemos a pasado, pero como estamos trabajando solamente presente, todas las oraciones están en tiempo presente, así que regresarlas al pasado, buscar el verbo principal. El resto de la oración, tal cual. Y con eso estaríamos haciendo lo que es report speech. Ahora yo me despido, ¿cierto? Tengan una buena semana. Goodbye, students. Have a nice week.